Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es la primera charla que hacemos así vía internetica, así que nada, estamos contentos de poder estar comunicados y también que ustedes hayan abierto esta posibilidad, que se sume gente de otros lugares y nada, y poder abrir este espacio de diálogo y de intercambio, muy, muy agradecidos en ese sentido. Bueno, por otra parte, la idea de hoy es hacer una presentación de más o menos 30 minutos alrededor de distintas herramientas y modalidades de trabajo que nosotros tenemos a la hora de llevar a cabo trabajos de mapeo y de investigación colaborativa. Así que, bueno, a mi lado está Pablo, que es el otro componente del dúo. Nosotros no somos un movimiento, somos más bien un dúo, bueno, que hemos generado esta plataforma de trabajo que se apoya en licencias de libre compartir y en licencias de código abierto. Entonces, la idea es que cualquiera pueda retomar estas herramientas para llevarlas y activarlas de la manera que le parezca más conveniente. Así que, bueno, quizás esta expansión también de las prácticas y cómo se van generando las redes de afinidad y de afecto en distintos puntos, bueno, sobre todo de América Latina o de países de habla hispana, sé que se vea más quizás como un movimiento, pero no, bueno, es esta plataforma que activa desde este lugar. Así que bueno, la idea era comenzar un poco contándoles básicamente estos talleres de investigación que nosotros armamos. Solemos ser convocados por distintos espacios, desde espacios más independientes, como puede ser un movimiento social, un barrio, un centro cultural, etcétera, hasta espacios más institucionalizados, que tienen un contacto y un vínculo con el territorio en el cual están insertos. Generalmente tiene que ver con espacios culturales, algún museo, una universidad también que lleva un trabajo de extensión territorial, que nos convoca para trabajar una temática específica. Entonces nosotros comenzamos a dialogar con la gente del territorio para plantear este horizonte común de objetivos, es decir, para qué necesitan el mapeo, durante cuánto tiempo lo haríamos, cuál sería el objetivo concreto, qué queremos alcanzar con ese espacio de investigación, quiénes participarían, y bueno, y qué se quiere obtener a partir de ese trabajo, ¿no? Entonces, a partir de esto y desde distintas disciplinas que trabajamos nosotros, que generamos una serie de dispositivos gráficos y lúdicos también, como una especie de cajita de herramientas con la cual llegamos al espacio de trabajo para poder activar y dinamizar el compartir saberes comunes, compartir saberes de la experiencia cotidiana, dando lugar a esta interdisciplina porque participan voces muy diferentes, desde gente que solamente, digo, que vecinos históricos que habitan el barrio, hasta quizás investigadores sobre la temática o referentes sociales, activistas, artistas y demás. Entonces, nos gusta trabajar mucho desde este crisol de voces para poder generar un relato colectivo sobre la cuestión. Bueno, otra línea que trabajamos es la de talleres de formación. A partir de todos estos años, tuvimos mucha demanda de enseñar la herramienta. Entonces generamos unos dispositivos para formar a los interesados en la herramienta. Eh, de a poco lo pudimos ir haciendo y bueno, es bastante complejo, dura unos cuantos días, pero que lo venimos haciendo en distintos espacios y eso lo dio a que además del manual, eso le dio bastante, esto del movimiento, bastante divulgación al material. Otro, otro, Modalidad. Otras modalidades que tenemos son los talleres callejeros. La gente le encanta acercarse a mapas y compartir y dar su opinión sobre un mapa. Tenemos esta capacidad de elevarnos y entender el territorio, recordar el territorio, principalmente nuestro territorio, el territorio del barrio, el territorio de la ciudad, principalmente en estas ciudades latinoamericanas que en las partes planas son dameros, cuadriculadas, entonces tenemos una capacidad de entender el territorio y de poderlo compartir en la calle, hacer intervenciones en la calle que son muy potentes. Hay que elegir puntos calientes, esquinas clave para poder convocar a la gente. Saltan en estos talleres de la calle el sentido común y los prejuicios
que tenemos que tratar de calmar, porque estamos bombardeados permanentemente de información sobre ciertos barrios, ciertas comunidades, y que cuando vamos y trabajamos en esas comunidades nos damos cuenta que el sentido común sobre ellas es más mediático que real. Bueno, y para llevar adelante estos 3 tipos de talleres de formación, de espacios de investigación colaborativa en espacios cerrados, más íntimos o en espacios callejeros, utilizamos distintos tipos de recursos y de herramientas, ¿no? Una de las herramientas principales, por supuesto, para nosotros es el mapa. Los mapas generalmente son mapas prediseñados, pero también está la posibilidad de poder dibujar los mapas, porque bueno, depende muchísimo de la comunidad con la que uno trabaja y también las capacidades técnicas, ¿no?, que haya en el lugar. Por ahí no hay recursos para imprimir, entonces se dibuja, se puede proyectar en una pared y calcar. Bueno, hay distintas formas, digamos, de conseguir ese mapa, y además que no, por supuesto, no todos los territorios son mapas cartográficos, sino que también hay territorios rurales, o se puede trabajar con territorios imaginarios, o de los discursos y demás, y adquieren otras características. Nosotros partimos de la idea, esto que decía Pablo recién, de que todos tenemos la capacidad imaginativa y sensorial de realizar un vuelo de pájaro sobre el territorio. Si nosotros somos transeúntes habituales de ese territorio, podemos abstraer nuestra mirada estando en un espacio común y empezar a pensar a partir de una dinamización particular en el taller, qué es lo que pasa en ese territorio, ¿no? A partir de la temática que elijamos trabajar, puede ser una temática de salud, un diagnóstico general sobre el territorio, no sé, un diagnóstico para pensar dónde hay espacios verdes, cuáles son las principales falencias. Obviamente que los abordajes son totalmente variados, y en base a eso uno tiene que ir adaptando las herramientas pensando que estas son medios para un fin, ¿no? Que el mapa no es el fin en sí mismo, sino que es el mapa el que nos permite alcanzar los objetivos que nos planteamos previamente, porque es un instrumento absolutamente pedagógico, muy dinamizador, muy fácil de llevar adelante, y que permite en pocas horas conseguir un panorama y un relato colectivo a partir del trabajo de distintas voces. Siempre decimos esta frase, ¿no?, que no es una frase nuestra: el mapa no es el territorio, sino que el mapa, como proyección y como mirada interesada sobre el territorio, cuando son mapas hechos desde los movimientos sociales, o desde las organizaciones, o desde las comunidades más comprometidas con la transformación social, a pesar de esta mirada, no representan totalmente el territorio, sino solo a partir de determinadas visiones. Por eso no coinciden exactamente uno con otro, y esto es importante, pensando siempre el efecto de verdad que tiene la construcción de un mapa, ¿no? Como para de alguna manera poder problematizarlo con las personas con las que uno trabaja. Otra herramienta, ¿vos, Pablito, querés seguir? Sí. Son los dispositivos iconográficos. Nosotros utilizamos bastante imaginería que a veces hacemos nosotros previamente cuando empezamos a organizar el taller con la comunidad. Entonces ya sabemos con los organizadores qué nos espera y sabemos cuál es el objeto de investigación que tenemos que hacer. En el caso este que están viendo era inmigración en una ciudad y trabajo en las huertas urbanas. Entonces ya fuimos hicimos una preinvestigación, trabajamos con los organizadores del taller y ya teníamos unos iconos previos. Pero en los talleres de formación trabajamos los iconos desde el cero. Primero empezamos a entender cuáles son las problemáticas que nos interesaría investigar en el territorio, y después empezamos a sacar categorías de eso, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, en lo que estamos viendo era diversidad cultural social de un barrio, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que en ese gráfico araña, nosotros lo llamamos, las distintas íconos que después iban a empezarse a dibujar y a hacer, ¿no? Espacios de encuentro, trabajo colaborativo. Esto era en Uruguay, así que tenemos candombe, artistas callejeros, muralismo, circuitos migrantes, o sea, todo esto, y vamos charlando, porque decimos, bueno, es necesario poner turistas, es necesario poner esto, y después damos algunas pistas cómo armar un icono. Comúnmente lo hacemos en hojas cuadriculadas y a partir de imágenes muy simples. Obviamente que hay iconos de sobra y imágenes para bajar en internet que las pueden bajar, no es necesario
dibujarlos, pero sí es bien interesante dibujarlos porque para tener un proceso de construcción de un relato visual, ¿no? Bueno, obviamente que con los iconos, y lo conocemos a partir de cientos de veces que estamos en los mapas, con la iconografía y unas buenas referencias o leyendas, como se dice en otros lugares de Latinoamérica, eh, facilitan muchísimo la comunicación y podemos entender. En este mapa podemos ver que se utilizó una abeja para lugares cooperativos, estrellitas, casas históricas, un panorama, ¿no? Y acompañamos con unos pictogramas que también están de libre circulación en nuestra página, que entre paréntesis quiero decir que nos han hackeado la página en estos últimos días. Eh, Cualquier cosa que para hablar sobre eso está el Facebook, no vamos a ocupar más espacio acá, pero bueno, todos los pictogramas estos que sirven mucho para construir historias, para generar relatos, lo tenemos de libre circulación en la página, pero invitamos a todos los que quieran hacer mapeo colectivo a, a usar su propio relato, ¿no? A crear relatos del mapa, pero también relatos paralelos, ¿no? Relatos de historia. Y ahora vamos a empezar a entrar en esos relatos paralelos que acompañan al mapa. ¿Sí? Sí. Bueno, tenemos también el dispositivo tiempo, ¿no? Como un dispositivo esencial que se articula, que complementa y complejiza lo que puede ser un relato territorial más anclado en lo geográfico o en lo cartográfico. A nosotros nos parece interesante porque la cuestión del tiempo nos permite, bueno, obviamente ir hacia atrás, poder abordar la memoria histórica, si estamos en el presente, poder hacer un diagnóstico de, bueno, por ejemplo, la aplicación de qué tipo de políticas públicas o omisión hizo que determinado territorio haya llegado a la situación a la que llegó, ¿no? O sea, desde una confluencia de fuerzas. Y si uno piensa en el futuro, ¿no? Siempre ideando un mapa de sueños, algo que se quiera hacer, alguna inquietud que surja en relación a eso, algo más organizativo y demás. Esta imagen, todas las imágenes que están viendo son imágenes de nuestros talleres, que no estamos contando en detalle eso para focalizar más en la herramienta, pero esta nos parece interesante por ahí comentarla porque se hizo en Perú. Nosotros, justo la imagen que está atrás nuestra, que es la imagen de la trenza insurrecta, sobre Latinoamérica, trabajamos, las compañeras eran compañeras indígenas y campesinas y de distintos movimientos LGTB, sindicalismo, anti-extractivismo y demás. Cuando vieron la imagen de la trenza, pues como que les pareció muy inspirador y empezaron a trabajar la línea de tiempo también con lanas, ¿no? Con lanas de su propio quehacer. Bueno, entonces de ahí fue surgiendo, fue como renovándose una imaginería en relación a eso, y bueno, nosotros después diseñamos a partir del material que salió, sintetizamos la información y se hizo un diseño que luego volvió a esas comunidades como material pedagógico, que también está en la página cuando vuelva alguna vez, que va a volver pronto, esperemos. Bueno, pero también acá tenemos otra foto de otro potencial de la línea de tiempo que, no sé si algunos conocen Radio La Tribu, es una radio comunitaria histórica de la ciudad de Buenos Aires. Cumplía en ese momento 25 años, la radio ha ido cambiando mucho de lo que eran sus núcleos de gestión y de administración, algunos también con algunos enfrentados unos a otros o con algunas diferencias y demás. Entonces la idea era poder tejer este relato colectivo de la historia de la tribu de los últimos 25 años desde esta pluralidad de voces y miradas, y también organizando una especie de fichero o de archivo muy desordenado, muy ampliado de la cantidad de actividades que habían realizado que ellos tenían. Así que nos dimos como un espacio de un mes para que la gente pudiera llegar en determinados horarios que pusimos, pero también de manera abierta, completar esto con algunas indicaciones como el tamaño, no sé, de la foto, del flyer, la gente misma a partir de sus recuerdos podía traer, y bueno, y se elaboró esta gigante línea de tiempo, y nada, se dio un espacio también de discusión y de intercambio muy, muy potente. Y bueno, es también esta otra forma de trabajar el tiempo, que es, nosotros lo hacemos a partir de una gráfica circular, donde intentamos, digamos, vincular el territorio que está dibujado en el centro con el tiempo que permanece en los costados. Y los costados del tiempo, digamos, pueden tener distintas temporalidades, puede ser, no sé, el último año, los últimos 20 años, o esto que hablaba de jugar un poco con la memoria histórica del pasado, o irnos al futuro, al plano más de los deseos. Sí, y también tenemos las líneas de tiempo más
coyunturales, generales, que pueden ser globales, nacionales, suprarregionales, con lo que pasa en el territorio y poderlo comparar. Cuando pasaba tal cosa a nivel nacional, esto pasaba en el territorio a nivel local. Y poder ir comparando eso para reflexionar justamente el territorio con el tiempo y hacer esas conexiones que son bien útiles a la hora de pensar un territorio, ¿no? Esta sigue cosas. Bueno, quería mencionar algo en relación a eso también que me parece importante, como un casi basamento o un fundamento con el que nosotros trabajamos, que es la idea de simultaneidad. Cuando uno está en su deriva cotidiana, digamos, jamás piensa simultáneamente. Primero, si yo estoy acá ahora, y cada uno de ustedes seguro que les pasa lo mismo, está en su hogar, no estamos pensando imaginariamente una mirada global de qué está pasando en este momento alrededor. Incluso si uno piensa en una cuadra a la redonda. Ni hablar en cuestiones de, esto es una cuestión espacial, en cuestiones más de tiempo, ¿no? Entonces, lo que nos permite un poco este tipo de dispositivos es pensar simultáneamente en distintas dimensiones y poder recortar un espacio-tiempo, ¿no? Y ir profundizándolo, complejizándolo. Lo que no me acuerdo yo, se lo acuerda quizás un compañero, una compañera, un referente, utilizamos los celulares para buscar información, o damos consignas para al otro día del taller que buscan esa información, salimos a la calle a entrevistar referentes y demás, ¿no? Todas estas son posibilidades abiertas. Bueno, una también dimensión muy importante y que ha cobrado mucha fuerza, sobre todo en los últimos 5 años, a partir del crecimiento y la magnificencia del movimiento feminista, del movimiento de mujeres y demás, ha sido el territorio cuerpo, donde nosotros, bueno, siempre estuvo incluido en los talleres, pero era trabajado como de forma secundaria y, como comentaba, en los últimos 5 años como que cobró una relevancia propia y muchas veces los talleres de investigación son directamente sobre el cuerpo, ¿no? Hemos trabajado esto con comunidades travestis trans en Paraná, en Entre Ríos, también provincia argentina. Bueno, esta foto de acá es con Ni Una Menos Córdoba, que se trabajó mucho la violencia de género. Son dispositivos que permiten activar una sensibilidad muy especial y profunda en cada una de las participantes, entonces es importante que siempre este tipo de talleres lo hagamos en articulación con colectivas feministas o de género que ya vengan trabajando estos temas y que puedan dar una contención a partir de lo que surja ahí, porque bueno, surgen relatos muy, muy fuertes, de mucha vulnerabilidad y demás, y la idea es no solamente hacer una catarsis colectiva, y que luego cada uno se vuelva a su casa totalmente destruido, sino que también conozca de sus derechos y conozca a qué espacios puede acceder para salir adelante o para tener una red de contención en ese sentido. Bueno, otra mirada sobre el territorio también es el paisaje, que a veces lo dejamos mucho de lado por el mapa vista de pájaro, de visión cenital, ¿no? Y a veces el paisaje tiene bastante mala prensa. Pero trabajando los paisajes comúnmente, empezamos a entender la ciudad también desde otra manera, ¿no? Desde distintos estratos que hay en la ciudad. Por ejemplo, este es un trabajo en Córdoba, donde una cárcel terminó siendo un shopping, ese tipo de memorias sobre el territorio y sobre el paisaje. Esto está muy bueno para salir a hacer derivas urbanas, fotográficas, hablar con los habitantes más viejos del barrio, recordar que había ahí, si había una laguna, si había un río, si había que ando para ir creando memoria e identidad en el territorio. Esto es a partir también de imágenes, en un espacio un poco más artístico, donde hicieron un trabajo sobre paisaje, a partir en la beira del río, en la orilla del río, que había unas curtiembres que querían tirar abajo, pero que eran de la memoria del pueblo, y entonces había ciertos personajes en defensa de la memoria y la historia del pueblo que querían mantener esas curtiembres, ¿no? Esos edificios. Y acá vemos quizás un mal uso del paisaje. El paisaje está muy lindo, es La Boca, ciudad de Buenos Aires. Se estaba trabajando salud en la ciudad de La Boca, por favor, en La Boca, y al final el paisaje terminó siendo un paisaje
turístico, ¿no? Que está muy lindo, que ahí voy en la Vuelta de Rocha, la cancha, y qué sé yo. Dispositivos experimentales. A partir del 2018, 2017 empezamos a salirnos un poco, a pesar de que todos estos dispositivos, territorio, tiempo, iconografía, cuerpo, eran importantes, empezamos a ver otro tipo de dinámicas para trabajar, ¿no? En este caso trabajamos cuidados, dividiendo en un círculo actividades cotidianas, tratando de ver cómo utilizábamos el tiempo en nuestra práctica, en la práctica de las compañeras que trabajaron, en la práctica urbana. Ahí pueden ver doméstica, comunitario y laboral, ¿no? Distintos territorios donde vamos llenando y reflexionando sobre la práctica. Acá podemos ver otro tipo de trabajo también del mismo tipo, experimental, donde trabajamos centro-periferia, pero en vez de hacer la clásica de Wallenstein, del centro y periferia, el centro hegemónico, en el centro nos ponemos nosotros y empezamos a ver las periferias que nos van, las periferias cercanas, que serían aliados, entre comillas, y periferias más lejanas, posibles aliados, posibles cosas. Y también lo que ataca, lo que puede atacar a estos territorios. Acá podemos ver productores agropecuarios en el centro, ¿no? Acá tenemos redes, una manera de armar redes también a partir de un círculo. Es complejo porque aparte no hicimos muchos talleres de redes. Yo creo que los que ven más imágenes se van a dar un poco cuenta de cómo lo fuimos armando por territorios, alejamiento y acercamiento, y armando por cercanía el sistema de redes. La puesta en común. Bueno, este tipo de espacios tienen un momento clave. Podemos abrir en un montón de dimensiones y recursos de trabajo, pero siempre hay un momento en que nos reunimos todos al final de cada una de las jornadas, que es el espacio de la plenaria, donde se ponen en común todos estos relatos y empieza a macerarse de alguna manera este relato colectivo, que a nosotros nos interesa generar esos fundamentos para luego poder producir una cartografía colectiva en el caso que haya un compromiso de tener que hacerla, ¿no? Entonces, bueno, nada, distintas estrategias de consenso, de puesta en escena, de pasar la voz, de comparar distintos tipos de experiencias, de habilitar también las diversidades, ¿no? Cómo aparecen distintas voces, qué es lo que va a entrar dentro de este relato en este momento y qué se va a dejar de lado momentáneamente, bueno, ¿no? Típicas dinámicas de consenso, ¿no? Y de puesta en común. Bueno, también, además de la plenaria, los alumnos y las alumnas y muchos de ustedes seguro conocen estas dinámicas lúdicas, ¿no? Tan fuertes en América Latina, para generar confianza, romper el hielo, generar formas de presentación, poner en movimiento el cuerpo. Para nosotros es muy importante, trabajamos desde lo que llamamos las epistemologías del sentir y pensar, en donde hay, por supuesto, en juego una escena de lo racional y del conocimiento, pero a nosotros nos interesa mucho apelar a los saberes del cuerpo y a los saberes de la experiencia y también a lo que se genera en el trabajo colectivo, ¿no? Que bueno, ahora está tan difícil, digamos, imposible tener una corporalidad presente en ese sentido. Así que nos parece importante generar espacios también de cuidado y autocuidado, y hay momentos de masaje, hay momentos, siempre se come bien, se bebe bien, siempre hay un momento de celebración al final, y nos parece importante mencionarlo porque creemos que todo esto lleva a generar también mayores lazos, ¿no? Poder trabajar en un clima de confianza y de encuentro. Y este como punto central, nosotros nunca caemos como paracaidistas en ningún territorio. O sea, si caemos en un territorio es porque hay un territorio organizado. No es que decimos, ay, llegaron los que van a hacer un mapa y qué lindo, porque los territorios y muchos barrios están cansados de que caiga gente a hacer trabajos, papers, que se queda la academia y que nunca les llega a ellos y que son tan difíciles de leer que nunca les va a llegar ni aunque lo lean. Y así que siempre la idea es trabajar con territorialidad, con gente en el territorio y no
caer y tratar de juntar y hacer un pastiche de eso. En algunos casos nosotros hacemos cartografías, en el caso que la organización lo pueda solventar, es un trabajo bastante grande, trasladamos la información que está en los mapas, corroborándola muchas veces a partir de web, a partir de diarios, a partir de archivos, y armamos desplegables. A veces corroboramos y a veces la gente que participa en los talleres es tan especialista, o bien en el territorio, o bien estudiando el territorio, como ya dijimos antes, esa unión nos interesa muchísimo, la del docto y la del barquiano, nos interesa juntarlos y que puedan dialogar, ¿no? Que no se hace muy comúnmente eso, y entonces logramos, este es un desplegable que hicimos el año pasado, apoyados por la Fundación Rosa Luxemburgo, en la provincia de Misiones, en Argentina, de las redes de agroecología y las problemáticas socioambientales de la provincia, que es bastante amplia. En cualquier momento se va a cortar porque dice menos de un minuto, así que cuando se corte, Ya terminamos, vamos Sí. rápido, esto es un kit para que lo hagan. Esto es el manual de mapeo que está en la página del Centro Cultural Kirchner para bajar ahora, no lo tenemos ahora porque nos voltearon la página, otra vez lo digo. Tenemos soportes expositivos, podemos armar pequeñas muestras con los mapas, vamos muy rápido, esto es muy de museo, que bueno, que también es un medio que a nosotros también nos sirve para comunicar y para solventar actividades. Bueno, la idea era justamente presentar este panorama para ver justamente que el trabajo colectivo y generar este tipo de investigaciones colaborativas con otras comunidades y generando y juntando una pluralidad de voces, hay muchas herramientas en este momento para poder hacerlos. Nosotros realmente siempre ponemos mucho el acento y subrayamos la cuestión de lo presencial. Sabemos que hay herramientas tecnológicas, muchísimas, porque las hemos estado investigando, porque obviamente ahora hay una imposibilidad y no sabemos cuánto tiempo va a durar este tema del aislamiento por la epidemia. Entonces estuvimos investigando y vemos también las limitaciones que tienen, más allá que uno va a hacer uso de eso, ¿no? Pero para nosotros la cuestión de lo presencial, de lo, como decía antes, ¿no? De lo corporal y todo el saber y lo que se genera a partir del encuentro de voces, de tener que ir limando, trabajando, es casi como construir conocimiento casi como en una danza, ¿no? Porque uno se deja lleva, ¿no? A veces acelera el paso, a veces hay ruiditos de tambor, otras veces se baila un reggaetón, otras un tango, otras veces se entristece, bueno, es un poco así. Para nosotros como que es importante por eso la presencia, porque uno puede ir dinamizando también estos humores y estas cuestiones que van surgiendo, ¿no? Uno nota el grupo cansado, que a veces, por más que sean dinámicas lúdicas, etcétera, a veces genera mucho cansancio por el tipo de temáticas que estamos trabajando, más allá que tenemos como marcadores de colores, pictogramas, haya cafecito, mate, galletitas, etcétera, bueno, la gente se abruma. Entonces, bueno, cortar ahí, generar algún espacio de relajación, bueno, también de compartir qué es lo que está pasando, moderar, siempre trabajar muy articuladamente. Nosotros nos pensamos en ese sentido como mediadores, ¿no? Siempre estamos mediando entre quienes nos invitan, los que están organizando, que como decía puede ser una institución, un grupo social, un barrio, una asamblea, etcétera, y la gente que llega al taller. Entonces, nosotros estamos mediando entre esas dos fuerzas, con intereses y en pos de lograr estos objetivos planteados. ¿Vos querías decir algo? No, estaría bueno abrir la pregunta. Tal cual. Y vamos leyendo acá al costado, si no nos bombardean. Claro, ahí Pablo me parece bien, ahí ustedes pueden ver directamente las preguntas, yo estuve viendo que hay unas cuantas interesantes, y reafirmamos esto que decía Julia recién, todos esperamos volver a encontrarnos, ¿no? Nosotros venimos trabajando también en comunicación comunitaria y es muy difícil este momento para poder construir este relato y estas identidades a las que ustedes colaboran, ¿no? Yo también comparto con ustedes este rol de mediadores, ¿no? De los agentes externos en las propias comunidades. Y bueno, estamos esperando el momento de poder volver a compartir una ronda, ¿no? Y los abrazos. Pero bien, Totalmente. ahí Pablo, ¿ya tenés identificada alguna pregunta que les parezca importante ir respondiendo?
Sí, está el tema de paracaidismo en el territorio. ¿Qué pasa cuando nos pregunta Acte Vega Granados? ¿Qué pasa cuando se quiere utilizar, no escriba, no escriba, se quiere utilizar esta técnica de mapeo como método de investigación en un territorio particular? Podés caer como paracaidistas, no te va a dar resultado. O sea, la gente sin confianza, sin crear un lazo previo, sin ir con un referente territorial o una referente territorial a trabajar en un barrio, no creemos que sea válido. Vamos, no creemos que eso tenga valor y aparte comúnmente no tiene valor. Sí puede tener valor desde que uno dice, ay, presentárselo a otros, pero para el barrio no le sirve de nada. Siempre uno va a pedir una información, pero tiene que dejar en el territorio algo. O sea, tiene que dejar la herramienta, tiene que dejar el conocimiento, o al menos hacer una fiesta, o hacer un asado, o comer bizcochito, o sea, compartir, o sea, armar un espacio de trabajo y no ir solamente a expropiar conocimientos para llevárselos a otro lado. ¿Vos estás leyendo también? Sí, yo ahí leí otra pregunta que me parece interesante. Si pueden, dice Mariela Pistarelli, si pueden darnos alguna opinión sobre cómo se puede continuar en este momento con estas otras herramientas. Estuvimos realmente los casi 2 últimos meses pensando alrededor de esto. También, como les decía recién, probamos un montón de herramientas que han ido apareciendo, o que ya estaban, mejor dicho, ¿no? Que tiene que ver con ejercicios interactivos y demás. Nos pasaba mucho que si pensábamos, por ejemplo, acá tenemos una territorialidad virtual, ¿no? Pero en este momento estamos constituyendo territorio, ¿no? Todas las personas que estamos en este chat en este momento tenemos algo en común, quizás la inquietud por conocer este tipo de herramientas, entonces tenemos algo en común desde lo cual podemos trabajar. Entonces la idea es, si tenemos una territorialidad, ¿cómo hacer que no dispersarnos de acá? Y dijimos, el aprendizaje, digamos, de alguna manera fue, no podemos intentar trasladar los talleres que hacíamos de manera presencial exactamente a como los podíamos hacer de manera virtual. Entonces empezamos a probar dentro de estas dinámicas lúdicas o gráficas que solemos utilizar otras maneras, ¿no? Y el viernes el viernes pasado hicimos la primera experiencia también con un taller sobre cuidados, donde lo que hicimos fue trabajar a partir de una imagen que diseñó Pablo en relación a la temática del cuidado. Era una imagen bastante metafórica que nos permitió hacer como un ejercicio en 4 pasos. Entonces hicimos toda una introducción, profundizando en la metáfora del fuego, etcétera, etcétera, y después íbamos tirando preguntas y las participantes iban anotando, íbamos haciendo ese intercambio y luego hicimos como un pequeño cierre y bueno, la idea es hacer de ahí un texto y bueno, y continuar esta imaginería en relación a eso. Pero bueno, eso está en pleno proceso. Sí. O sea, no tenemos la respuesta adecuada. Creo que lo que sí hay que intentar hacerlo con con el mínimo equipamiento posible, o sea, un teléfono. O sea, desde un teléfono que todo el mundo pueda participar y que el único requerimiento para hacer un taller de este tipo sea el teléfono y que no haya esos programas de conexiones, de preguntas. Eso está bueno para hacerlo por mail, hay que investigar, hay uno Mentimeter, no sé, hay un montón y que son rarísimos y no somos especialistas. Todo lo contrario, militamos en contra de los mapas de Google Maps, ¿no? Queríamos trabajar con mapas interactivos de esos de poner puntitos. No queríamos trabajar con eso, no vamos a trabajar al menos con eso por ahora, a no ser que ayudemos a la construcción de otro, pero sí creo que se puede y estamos intentando armar talleres de construcción de relatos colectivos, de relatos y que puedan generarse en gráficas simples para la comunicación. Después hay gente que veo que pregunta mucho sobre la concepción de territorio que nosotros manejamos y de espacio, la diferencia, ¿no? Sin entrar en un detalle, si quieren después mandarnos un mail y les mandamos bibliografía, porque la verdad que no
no lo estamos trabajando como desde el punto de vista más académico o teórico, pero sí para nosotros un gran referente en estos temas es Milton Santos. Nosotros tomamos la definición de territorio que da él, precisamente, un geógrafo, era un geógrafo brasilero. La tradición geográfica en Brasil es muy potente, muy disruptiva, muy crítica, bastante diferente a lo que pasa en términos más generales en Argentina, según nos cuentan compañeros geógrafos. Y bueno, la definición de territorio como espacio socialmente construido, a nosotros nos parece muy interesante, y bueno, y ahí diferencia mucho precisamente estos términos. Y bueno, para recomendar otro autor que nos gusta mucho, David Harvey, que también es otro geógrafo de Estados Unidos, que también es un geógrafo marxista que ha trabajado muchísimo todo lo que tiene que ver con extractivismo en las grandes ciudades. Bueno, también trabaja sobre la potencia de los mapas y demás, pero como para mencionar dos, nos parece interesante esto. Y después, las compañeras feministas latinoamericanas que trabajan mucho la idea de territorialidad del cuerpo, el concepto de este cuerpo-territorio. Hay incluso manuales de mapeo específicamente sobre eso, así que también los recomendamos. Nosotros tenemos un grupo de Facebook que se llama Taller de Mapeo Colectivo. Pueden meterse ahí se comparte mucho material y muchas compañeras también entran porque estamos todos con esto de cómo seguimos ahora, qué hacemos. Bueno, nos parece un espacio muy propicio para que podamos también pensar juntas que hacia dónde vamos, ¿no? Porque nos está pasando a todos un poco este límite. Sí, Milton Santos, al que pregunta de vuelta a los autores. Milton Santos es un geógrafo brasilero, afro-brasilero, y David Harvey, es norteamericano. Pero eso, no sé, quizás son decenas y decenas de autores. Ella viene de la comunicación comunitaria, full, de la UBA. Yo vengo del diseño gráfico, y bueno, y amo al sur porque soy de Lanús y viví, criado en el sur, y la carrera de Lomas de Zamora fue la primera carrera que hubo de comunicación en todo Sudamérica, no sé si, o al menos en toda Argentina, ¿no? La primera carrera de periodismo. Por eso estamos acá. Bueno, obviamente también no podemos dejar de mencionar a toda la línea de investigación y acción participativa latinoamericana, y vuelvo a decir Latinoamérica porque realmente nuestro continente está a la vanguardia de este tipo de herramientas y metodologías. Así que bueno, Faz Borda, el sociólogo, si quieren buscar información sobre eso, Paulo Freire, obviamente, es como uno también de los padres referentes en estas temáticas, así que hay mucho material, realmente hay mucho. Y bueno, y después en cuanto a dinámicas lúdicas, están todos los manuales estos de técnicas participativas, y también están online en PDF, se pueden acceder muy fácilmente. Acá una pregunta de Julia Testori, que nos pregunta, ¿tienen algunos ejemplos de los resultados, sobre todo cartográficos, que hayan útiles para la comunidad en negociación con las autoridades? Sí, tenemos varios. El detalle es este: las autoridades, los burócratas, aman los mapas, creen en los mapas, les gustan los mapas. Ven un mapa y dicen, es verdad. Y es verdad, o sea, o tortas, o gráficos, o todo lo que parezca así técnico, les encanta a los burócratas. Así que es muy importante generar este material para ir a negociar con las autoridades. Nos ha pasado principalmente cuando trabajamos con la Universidad de San Martín, en el barrio de José León Suárez, donde se tira toda la basura de la ciudad de Buenos Aires, que con los recicladores urbanos, que nosotros llamamos cirujas, que hicimos un mapa colectivo con ellos, que obviamente, o sea, no es lo mismo hacer un mapa colectivo con investigadores universitarios, donde hay tiempo, qué sé yo, que con trabajadores, que están con el lomo cansado, que están cansados de trabajar, que es difícil, así que ese es un trabajo más de averiguar, de hablar, de ir paso por paso, porque el trabajo de reciclar basura es un trabajo muy, muy duro. Lo que habíamos consensuado fue hacer un mapa para que ellos puedan mostrar su trabajo a la comunidad. Pero durante, el año 2013 fue esto, fueron convocados por el Ministerio
Por el Cedronar. por el Cedronar, que es el antiadicciones de acá, de Argentina, y porque le iban a hacer un gran emprendimiento edilicio, porque es un barrio picante, es un barrio donde hay muchas drogas. Y ellos con el mapa pudieron mostrar diciendo no le den no se gasten la plata en eso, porque acá tenemos una radio que funciona hace 25 años, una guardería que funciona hace 30, una biblioteca popular que funciona hace un montón. O sea, tenemos una red formada que le falta financiamiento y lo podían mostrar en el mapa. O sea, eso, y podían ir con las autoridades con el mapa. O sea que es bastante importante, sirve mucho para las autoridades. Otro caso es sobre la megaminería, que terminó siendo, que hicimos colectivamente también en Argentina hace bastante tiempo, pero terminó como documento en contra de la Barrett Gold en Canadá, en el Congreso de los Pueblos, y que pasó al Congreso canadiense como parte bueno, de los papers, de las pruebas, un mapa que se hizo colectivamente sobre la megaminería en Argentina. Y ahora que no me acuerdo otros, pero sí sirven principalmente para comunicar los mapas, porque uno tiene un mapa en su organización, llega alguien que no entiende el territorio y con el mapa rápidamente dice, acá pasa esto, y rápidamente entendió todo y no está, y no tiene que hacer tanto. Y además para agilizar encuentros, porque siempre utilizamos los papelógrafos y qué sé yo. Un mapa crea un documento bastante importante y está un buen usarlo, ¿no? Porque cuando se cierra la reunión y el trabajo sobre el mapa, que quizás no sea terminado, nada, pero deja un documento. Y otra cosa importante es que cuando vamos a los territorios no vamos como policías, no somos policías. O sea, no es, comúnmente lo primero que sale es en los territorios, al menos en Buenos Aires, donde está la cocina, donde se vende droga. Nosotros no vamos no somos el Estado, no podemos, ni la universidad tampoco logra ser el Estado, ni nada, no tenemos esa función. O sea, tenemos que tratar de encontrar situaciones problemáticas o alternativas que seamos capaces de transformar o de denunciar, pero que no nos pongan en un estado de vulnerabilidad y de riesgo. O sea, a la comunidad, porque uno después se va, pero los narcos y la gente queda en el territorio. Y los narcos no son estúpidos, saben que es un mapa. Y la policía también sabe que es un mapa. Todo el mundo sabe que un mapa es importante. De hecho, en la mayoría de los países de Latinoamérica, no en Argentina, gracias a Dios, el Instituto Geográfico lo manejan los militares, no lo manejan los civiles. Y si en Santiago de Chile es un edificio gigantesco, un búnker, el Instituto Geográfico Militar en pleno centro de Santiago, por ejemplo. Bueno, que por las dudas Julia, quería dejar el... Sí. Yo había leído una pregunta que me parecía interesante y que va en línea quizás con lo que nosotros estamos trabajando con nuestros alumnos. Malena dice, estamos planeando hacer un mapeo colectivo en el territorio entre espacios e instituciones que venimos articulando una red en el marco del COVID-19. Salita, organizaciones, escuelas, vecinos. ¿Qué sugerencias y aportes para trabajar esta problemática actual? Primero, claro, pensar cómo la va a abordar, ¿no? Porque en este momento es el COVID, es como el nudo crítico, yo lo pienso mucho con la imagen de una marea que baja, digamos, y que deja al descubierto todas esas estructuras peladas, ¿no? En cuanto a salud, en cuanto a a la falencia en el acceso a servicios públicos y a derechos elementales de gran parte de la población. Entonces me parece que lo primero es acotar, o sea, pensar, bueno, ¿en qué territorio voy a trabajar? Circunscribirlo, ¿con quién voy a trabajar? ¿Cuánto tiempo voy a trabajar? ¿Qué pretendo obtener, digamos, de este trabajo? Siempre pensando en estos términos comunitarios, ¿no? Como decía Pablo recién, que vuelva al territorio. Y en base a eso empezar a diseñar un programa de trabajo, ¿no? Diseñarlo, hacer contacto con los referentes sociales y territoriales, tejer alianzas, ¿no? Como toda la previa de organización es lo que realmente lleva tiempo. Por ahí cuando uno llega al espacio de taller, el taller se puede hacer, no sé, en 1, 2, 3, 4 sesiones, no importa, eso se ve, ¿no? Se ve, pero si uno logró antes los consensos previos y genera todo este marco de trabajo y puede diseñar su cajita de herramientas, ya facilita un montón, ¿no? Porque
aparte cuando uno larga la invitación al territorio, la gente que accede al espacio sabe a qué viene, sabe que viene por determinado objetivo, que va a trabajar durante determinado tiempo, que se busca hacer determinada cuestión y demás. Entonces me parece que en un principio es eso, es circunscribir y pensarlo también a la herramienta, a este tipo de herramientas como paralelas o complementarias de otro tipo de procesos. No es que por hacer este tipo de talleres uno no puede hacer investigación sociológica o no sé, lo que sea, ¿no? Como métodos científicos y demás. Me parece que todo complementa, ¿no? Lo importante es que esto provoca la emergencia de estas voces históricamente invisibilizadas y ninguneadas, y ahí es donde nos interesa intervenir. Puntualmente con lo del COVID no hablamos de un trabajo, lo que pasa es que comúnmente los talleres son mucho más largos, pero de las escalas, un problema de escala, la escala 1 en 1. Borges tiene un cuento muy, muy interesante sobre de la ciencia, un lugar donde los chinos eran tan especialistas en hacer el arte cartográfico que lo hacían en uno, entonces cada vez que tenían que desplegar el mapa, tenían que correr a las poblaciones porque no entraba. Entonces, pensar eso, que cuando estamos trabajando en un territorio podemos llevar las señalizaciones del mapa a señalización vial. Y en el caso del COVID, en un territorio chico, se puede hacer esa investigación de territorio y después señalizar el territorio en base a las normas que deje ese territorio hacer, porque tenemos unas normas que las clases medias las pueden seguir, pero en otros territorios sabemos muy bien que no. Entonces podemos comunicar a partir de un análisis territorial y trasladarlo a señalética urbana, que eso lo hemos hecho desde los años 90 con otras agrupaciones. Súper claro. Genial. Vos, Laura, no sé si encontraste alguna otra pregunta interesante que no estuvimos leyendo. Esta me interesaba mucho porque, bueno, quizás algunos de nuestros alumnos no llegaron a ingresar y estamos trabajando con algunas problemáticas relacionadas con esta Llevarlo a la señalética, a cartelería, señalética, llevarlo a comunicar, o sea, a pensar el mapa, quizás no se pueda pensar colectivamente, pero sí después podés intervenir en el territorio. Creando, pero pueden ser lugares de riesgo, de distintos riesgos, puede ser COVID, pero pueden ser otros riesgos que hay también, hasta un arroyo contaminado, que ahí en Lomas hay, y distintos riesgos que uno puede señalizar, ¿no? Obviamente que no podemos cumplir la función del Estado, pero sí podemos empezar a generar cuidados entre la comunidad, ¿no? Perfecto. Y justamente ahí, Laura, me parece importante charlar con Pablo y con Julia, que uno de los desafíos nuestros dentro de la carrera de comunicación es hacer este nexo, ¿no? Que no es fácil de comprender al principio para el estudiante de comunicación, de la formación en la comunicación comunitaria, que tiene este agregado tan importante que es la voz de todos en la comunidad, el respeto a la identidad barrial y cultural, que uno como profesional o como estudiante avanzado va con sus propias normas, sus valores, sus juicios previos, y la importancia de intentar ser un animador sociocultural que respete todas esas particularidades y pueda construir una comunicación que le sirva a la gente, que le sirva al barrio, que le sirva a esa comunidad, justamente para muchas veces señalizar lo que la comunidad ya tiene identificado. Nosotros no podemos creer que vamos a descubrir nada, en realidad vamos a ayudar con alguna técnica que hemos adquirido a poner en palabras lo que la comunidad ya sabe, ya tiene identificado, y poner a veces en códigos comunes para recuperar esa trama de solidaridad, esa trama urbana que está tan fragmentada a veces, y lo que genera a veces ciertas problemáticas que vienen identificando nuestros estudiantes en Lomas y en la zona cercana, Almirante Brown, Echeverría, Matanza, ¿no? Tenemos estudiantes de un gran conglomerado urbano, es la falta de comunicación a veces, la falta de encontrar consensos, de encontrar elementos que vehiculicen una mejor comunicación en el territorio frente a problemas comunes, y la forma de llegar a plantear las soluciones que puede dar la propia comunidad, que en principio es la primera que tiene claro qué hacer, y cómo decirle al Estado cómo invertir mejor los recursos, ¿no? Para que esas
soluciones lleguen a tiempo, como varios de los ejemplos que ustedes dieron hoy. Y qué lindo conocer lo que ustedes nos compartieron de esta construcción latinoamericana, ¿no? Nosotros estamos parados en el paradigma de la comunicación para el cambio social de los teóricos latinoamericanos, la comunicación que surgió, digamos, como contestando a esa mirada de la comunicación para el desarrollo, digamos, que venía a imponer una mirada externa. Así que por eso valoramos tanto los mapas y los mapeos colectivos construidos en la medida de las posibilidades de cada comunidad con la mayor cantidad posible de participantes, ¿no? Entonces, este es el gran desafío, de que los profesionales de Lomas salgan con esta mirada, más allá de toda la otra riqueza que la facultad les pueda dar, pero no pensando que el saber está en un único lugar, ni que los profesionales de ciencias sociales tenemos alguna iluminación, ¿no? Algún faro interno que le muestra a la gente el problema, al contrario, ¿no? O sea, generar esta empatía. Por eso era tan importante contar con ustedes, que siempre los teníamos en los textos y en los manuales, pero bueno, tenerlos personalmente la verdad que es una alegría grande y es muy esclarecedor. Muchas gracias. Sí, tampoco vamos a ir al territorio y tampoco nos vamos a poder despojar de todo lo que somos. Eso es la verdad tampoco, no es que somos carmelitas descalzas. Pero, no, pero es la conciencia, sí, Pablo, ¿no? claro. La conciencia de que uno tiene juicios previos y tiene que ir a respetar los juicios de los otros, ¿no? Ahí, Sí, en relación a eso, me parece que era interesante también un comentario o una pregunta que hacían por ahí, cómo hacer para sintetizar la información cuando justamente aparecen voces diversas sobre un mismo tema, y creo que lo que buscamos es eso, ¿no? Con el mapeo, que se puedan se puedan exponer estas visiones distintas que hay dentro de la comunicación, dentro de la comunidad sobre una misma problemática. Así que eso que quizás estaba planteado como pregunta, me parece que es la reafirmación de decir, bueno, queremos que estas voces convivan y que se puedan ser todas escuchadas. Tal cual. Tiene que ser eso y después la construcción de consensos, ¿no? Cuando son problemáticas territoriales fuertes, se suele llegar muy rápidamente a los consensos. ¿Por qué? Porque hay un otro ajeno que es el otro al cual nosotros, ya estamos enfrentados, ¿no? Entonces eso ya nos pone como en un lugar de mucha red de solidaridad. Entonces, bueno, en ese momento también hay mucha gente que deja de lado cierta particularidad con respecto a un tema, no, a mí me parece que no es tan así, bueno, y aboga por crear ese frente común e ir para adelante. Nosotros también siempre planteamos esto en los talleres, este no tiene que ser el único relato. Como yo decía recién, si pensamos que estas herramientas son un medio para un fin, y que no estamos solamente buscando construir un mapa, de la misma manera, el relato que salga de ahí no va a ser el único, va a ser un relato circunscrito al objetivo que estamos buscando en ese taller. Si el objetivo que estamos buscando, por ejemplo, es construir colectivamente una herramienta pedagógica que luego pueda ser utilizada en las escuelas primarias, porque hay niños, no sé, en localidades rurales donde sus papás trabajan en las megamineras, que precisan tener un relato alternativo al relato de la gran minera que va y les regala mochilas y les da guardapolvos, etcétera, bueno, vamos en pos de ese objetivo común. Entonces, como no se intentan generar grandes verdades o relatos totales, sino relatos específicos en base a objetivos, es mucho más fácil generar consensos, porque no estamos cerrando la posibilidad, ¿no? Y me parece que en ese sentido es interesante para poder diferenciar eso de un discurso científico que se apoya en grandes verdades, que reniega de la subjetividad, cuando todos sabemos que cualquier investigador, por más herramientas que tenga, va a haber un componente muy fuerte de subjetividad en su investigación. Entonces nosotros como que de alguna manera nos hacemos cargos de esas subjetividades, ¿no? Y todos tenemos estas miradas interesadas a la hora de construir y de consensuar y de armar red. Súper claro. Muy bien. Clarísimo. Bueno, Laura, creo que estamos llegando al límite de tiempo. Y tampoco tenemos que pensar, ir cerrando y avisarle, hubo muchas preguntas, yo les pedí ahí que nos dejaran su correo para que les mandemos luego el link. Hay muchas preguntas que yo creo que después vamos a poder ir respondiendo en el tiempo, ¿no es cierto? Sí, después toda esta grabación te las compartimos para que ustedes la puedan también compartir con su red, con la gente que trabajan y demás, así que después compartimos toda la grabación de las dos partes del encuentro.
Así que buenísimo. no sé si tienen algo más que quieran para cerrar, para no tener que cerrar apurados, que ustedes puedan terminar de expresarse cómodos, Julia y Pablo. Sí, el grupo de Facebook, ya estaban preguntando. Sí, bueno, invitarlas al grupo de Facebook, porque ahí realmente, como les decía, circula mucho el material, incluso ahora el no tener el sitio web hasta que podamos restituirlo, vamos a hacer circular material si es que nos piden por ese lugar, pero también circula material de compañeros y compañeras de distintos puntos de la región, entonces realmente es muy interesante porque, nada, viene alguien con una propuesta o dice, yo no sé cómo hacer tal cosa, y ya surge alguien, hay mucha gente también de tecnología que maneja estas herramientas Bueno, más el digitales. grupo es Iconoclasista, en la página web es Iconoclasista, buscan Iconoclasistas en Facebook, lo encuentran, que es la página de me gusta, fanpage, y ahí creo que... Sí, el grupo es Taller de Mapeo Colectivo, creo que se llama así. Así que o nos mandan un mail y nosotros les mandamos el link. Y hay texto, la gente comparte texto, comparte actividades, y ustedes también pueden compartir preguntas, actividades. Se mueve bastante solo, gracias a Dios. Bueno, y subiremos esta charla, cuando ustedes nos la compartan también, subiremos el link de la charla para quienes no pudieron acercarse. Y bueno, y el manual que está subido en algunos lugares, ahora no en nuestra página, pero que va a estar próximamente, se puede ver en el Centro Cultural Kirchner, que está subido ahí, y en el manual hay mapeos de territorios grandes, de individuales, hay un montón de ejemplos. Lo que esto no es una ciencia cerrada, o sea, a veces somos improvisadores, es como hacer música, ¿no? Que uno empieza a ver cómo van las cosas y tiene esa capacidad de amoldarse, de hacer una melodía o podemos compararla con un deporte también, ¿no? Que sin embargo hay unas reglas muy básicas, pero en el movimiento es cuando nos va saliendo las cosas y que después la vamos sistematizando y que parecería ser, es serio. Intentamos. No, lo último que quería decir es porque hay gente que está dejando el mail, nosotros no podemos tomar nota ahora de eso, así que mándennos un mail a iconoclasistas@gmail.com o directamente suscríbanse al grupo de Facebook y ahí vamos a estar conectadas. Bueno, y gracias por la población, por la concurrencia. Sí, por la invitación y bueno, por este espacio. Bueno, muchísimas gracias, estamos todos muy contentos ahí con Laura de este trabajo, de esta participación, y les vamos a pasar todo, quédense tranquilos, nos pasamos el link y vamos a hacer el listado de los correos que han quedado para que estemos todos conectados. Muchísimas gracias, y bueno, no va a ser la última oportunidad, así que los vamos a seguir, ya los estamos siguiendo en Facebook y vamos a estar en contacto. Gracias. La próxima esperamos que sea presencial, así nos podemos abrazar. Sí. Ay, ojalá, sí. Un abrazo enorme a todos y todas. Gracias por el tiempo. Adiós.